Muchas gracias, obrigado, a todos los organizadores, particularmente al profesor Rafael de Abreu, al profesor Fernando y a todos aquellos que han hecho posible este segundo Congreso Internacional de Psicología Tomista. Después de la formidable intervención del violinista, voy a desarrollar el tema de las pasiones en la educación. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental: creer que los propios padres son dignos de confianza. Estas palabras del Papa Francisco en el capítulo 7 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia nos ayudan a orientar nuestra reflexión acerca de las pasiones en la educación. Podemos complementarlas con estas obras del Papa Benedicto XVI en un mensaje de 2008, en el que, tras calificar la situación actual como de emergencia educativa, afirma: «Solo una esperanza fiable puede ser el alma de la educación». Fijaremos nuestra atención, por tanto, en esta esperanza fiable o confianza y trataremos de dar razón de por qué dicha pasión es el alma de la educación, necesaria para que en los hijos pueda fructificar la labor educativa de los padres. Lo haremos siguiendo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que ha sido considerada con acierto como pedagogía perennis, y en la que su tratado de las pasiones ocupa un lugar fundamental. Primer punto: la naturaleza de la educación. Para poder ubicar convenientemente la confianza en el conjunto de la educación afectiva propia de la vida familiar, conviene comenzar determinando la naturaleza de la educación en general y de la educación afectiva en particular. Acudimos para lo primero al comentario a las sentencias, cuando se pregunta el Aquinate si el matrimonio es algo natural o no. Para responder, toma como punto de partida la inclinación natural de todo animal a la generación y crianza de la prole. En el hombre, esta inclinación exige que sea completada con la educación, que promueve la prole hasta su perfección en el estado de virtud. Dice: la razón natural inclina al matrimonio de dos maneras. En primer lugar, en cuanto a su fin principal, que es el bien de la prole, y es que no tiende la naturaleza solo a su generación, sino también a su conducción y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. ¿Y en qué consiste este estado de virtud, fin de la educación? Hay que entenderlo como aquel en el que los hijos pasan de niños a adultos, alcanzando una mayoría de edad moral. Los niños deben ser instruidos de tal manera que puedan ejecutar después obras de hombres. La virtud que dispone precisamente a esa ejecución de obras de adultos no es otra que la prudencia, por lo que puede decirse que la educación se ordena a hacer prudentes a los hijos. Los demás animales poseen de una manera natural sus prudencias con las que pueden proveerse a sí mismos, pero el hombre vive por la razón, que para hacerse prudente necesita de la experiencia por largo tiempo, de donde es necesario que los hijos sean instruidos por sus padres como por experimentados. Mas no son capaces de esta educación, de esta instrucción recién nacidos, sino tras largo tiempo, y sobre todo cuando alcanzan los años de la discreción. Como no es posible tal educación sin una sociedad estable de los progenitores o matrimonio,
Este debe ser afirmado como exigido por la ley natural. Siendo en todos los animales necesario al macho permanecer con la hembra mientras el concurso del padre es necesario a la prole, es natural al hombre, no por poco tiempo, sino tener diuturna sociedad con determinada mujer. A esta sociedad llamamos matrimonio. Ahí. Consecuencia de ello es que la educación corresponde por naturaleza a los padres, que son los responsables principales de conducir a sus hijos hasta el estado de virtud. Por todo lo anterior, es necesario afirmar que la educación va inseparablemente unida por naturaleza al proceso de generación y crianza de la prole. El matrimonio, dice Santo Tomás, está principalmente establecido para el bien de la prole, y no solo en engendrarla, porque ello sería posible sin el matrimonio, sino además en promoverla al estado perfecto, porque cualquier cosa tiende naturalmente a llevar su efecto al perfecto estado. Y como he explicado en otros lugares, la educación que prolonga la generación puede ser considerada como una segunda generación, por cuanto promueve en el hijo la virtud, que es como una segunda naturaleza. Importa mucho entender la educación como culminación de un proceso o movimiento que se inicia en la generación. Todo movimiento se ordena a la adquisición de una forma, motus ad formam. Así, el movimiento generativo se ordena a la forma sustancial, el de la crianza se ordena al estado de perfección corpórea y el movimiento educativo se ordena al estado de virtud o perfección del alma. Además del movimiento generativo, dice Santo Tomás, por el que uno recibe la vida corporal, se da en nosotros un movimiento de crecimiento por el que uno es conducido a la edad perfecta. Pero todo ello de tal modo que la crianza presupone la generación y la educación presupone la crianza. Así, el crecimiento de las virtudes del alma requiere el conveniente crecimiento corpóreo. La razón se desarrolla en el hombre de un modo gradual, conforme se sosiega el movimiento y emanación de los humores. Gradualidad que deberá decirse también por consiguiente del movimiento educativo. El hombre, continúa Santo Tomás, no se hace partícipe de ese aprendizaje de repente, sino sucesivamente, según el modo de su naturaleza. De ahí que al definir la educación, Santo Tomás usara las expresiones traductio et promotio, que incluyen la razón de movimiento. En base a esta gradualidad, identifica el Aquinate, siguiendo a Aristóteles, varias etapas en el crecimiento del niño en las que se relacionan el desarrollo tanto del cuerpo como del alma. La primera etapa es la infancia y se da hasta los 7 años. En ella las condiciones corpóreas son tales que el niño ni entiende por sí ni puede comprender por medio de otro. Y está como en un útero espiritual. Una vez que ha salido del útero materno, antes de que tenga uso del libre albedrío, está bajo el cuidado de los padres, como contenido en un cierto útero espiritual. La segunda etapa es la puericia y va de los 7 años a los 14. Es el momento en que se inicia propiamente la educación y por eso se envían los niños a la escuela, pues es el estado en el que puede comprender por medio de otro, pero en el que no se basta a sí mismo para entender y comprender. A los 14 años comienza, según Santo Tomás, la tercera etapa o adolescencia, en la que el adolescente no solo puede comprender por medio de otros, sino también por sí mismo.
La educación culmina según este proceso a los 25 años al llegar a la juventud, en la que se deja de estar bajo la tutela de los padres y se permiten ya los esponsales, pues ya se tiene alguna prudencia acerca de las cosas futuras, lo que requiere el uso de razón. Segundo punto, el experimentum en la educación de las pasiones. ¿Qué lugar ocupan las pasiones en todo este proceso educativo? Por su misma naturaleza deben vincularse a las conmociones corpóreas, pues la pasión se halla propiamente donde hay transmutación corporal, la cual se encuentra ciertamente en los actos del apetito sensitivo. Como se ve en este texto, referido a la influencia del ángel sobre el hombre. Por medio de la conmoción interior de los espíritus y humores, puede el ángel llegar a alterar el acto de la potencia nutritiva, y esto mismo puede hacer también respecto de la potencia apetitiva o sensitiva o de cualquier otra potencia en la que intervenga órgano corporal. De este modo, cuando explicando las causas de la virtud, identifica en la complexión corpórea como una incoación de la virtud según la naturaleza individual, Santo Tomás la vincula claramente a los actos del apetito sensitivo, que son las pasiones. Dice así: y según la naturaleza individual, en cuanto que por la disposición del cuerpo unos están mejor o peor dispuestos para ciertas virtudes en razón de que ciertas facultades sensitivas son actos de ciertas partes del cuerpo que por su disposición ayudan o impiden a dichas facultades en sus actos y consiguientemente a las facultades racionales a las que sirven las facultades sensitivas. Así es como un hombre tiene aptitud natural para la ciencia, otro para la fortaleza y otro para la templanza. Se deduce de lo dicho que la educación del niño deberá comenzar ocupándose de las pasiones según su particular temperamento, expresión actual que designa el conjunto de disposiciones afectivas innatas por razón de la condición corpórea, y en el que se encuentran incoadas las futuras virtudes. Y ello, aun cuando el niño no haya alcanzado el uso de razón y se encuentre aún en aquel útero espiritual antes mencionado. Es por ello que, aunque la educación de las pasiones abarca todas las etapas mencionadas, hemos decidido hoy centrar nuestra reflexión en la infancia. Mas no hay que olvidar algo fundamental para la recta comprensión de la sensibilidad humana también en esta etapa de la infancia, y es que tiene su principio y su fin en la misma razón. Vemos, dice Santo Tomás, vemos también que el sentido existe por causa del entendimiento, pero no al revés, por ser el sentido como una participación deficiente del entendimiento, su origen natural ha de tenerlo en cierto modo en el entendimiento, como lo imperfecto en lo perfecto. Y como el niño no puede aún guiarse por su razón, será entonces la razón de los padres la que deberá ordenar subsidiariamente los movimientos pasionales de aquel hacia la futura virtud. Mas ¿de qué modo podrá hacerlo si la razón del niño no es interlocutora aún de los padres? La clave está en el denominado experimentum, o asociación de recuerdos sensibles que comparten algo en común. Por una parte, el experimentum es una acumulación de recuerdos. Dice Aristóteles primero que a partir de la memoria se causa en el hombre la experiencia, el experimentum. El modo de causarlo es este: a partir de muchas memorias de una cosa, alcanza el hombre la experiencia de algo, por la cual experiencia puede obrar con facilidad y rectitud.
Esos recuerdos se imprimen en la memoria de modo particular en la infancia, pues el niño se sorprende mucho más que el adulto ante las novedades. Sucede, dice Santo Tomás, que esas cosas que alguien recibe en su puericia, la memoria las retiene firmemente por la intensidad del movimiento, por lo que sucede que aquellas cosas de las que nos admiramos se imprimen más en la memoria. Pero nos admiramos sobre todo de las cosas nuevas e insólitas. Los niños, que entran como nuevos en el mundo, se asombran más de aquellas cosas que les parecen insólitas y por esta causa las recuerdan con firmeza. Esta experiencia infantil pasa a ser como una segunda naturaleza previa a la virtud, que adquiere el valor de principio evidente para la futura vida del niño. La costumbre, principalmente la que se tiene desde la infancia, obtiene la fuerza de una naturaleza, por lo que sucede que esas cosas de las que se impregna el ánimo desde la puericia tan firmemente se tienen como si fueran naturalmente y por sí evidentes. Mas el experimentum no se constituye solo por recuerdos, sino que estos son ordenados por los juicios de la cogitativa al compararlos entre sí y reconocer lo común entre todos ellos. La experiencia, dice, se forma por la comparación de muchos singulares recibidos en la memoria. Este tipo de comparación es propia del hombre y pertenece a la fuerza cogitativa, que es llamada razón particular, la cual compara las intenciones individuales como la razón universal compara las intenciones universales. La cogitativa, ciertamente, compara estas intenciones en orden a juzgarlas como nocivas o útiles y mover de este modo al apetito a actuar las pasiones. Se requieren, sigue diciendo, algunas intenciones que el sentido no aprehende, como lo nocivo y lo útil, y otras cosas parecidas. Y a estas, en efecto, llega a conocerlas el hombre buscando y comparando. Y los otros animales, por cierto instinto natural, como la oveja naturalmente huye del lobo en tanto que nocivo. Por eso, a esto se ordena la estimativa natural en los otros animales, pero en el hombre lo hace la potencia cogitativa, que es comparativa de las intenciones particulares. De ahí que San Alberto Magno afirme que la acumulación de recuerdos es el aspecto material del experimentum, lo que se da en los animales, pero que el reconocimiento de lo común es el aspecto formal, y esto es exclusivo del hombre. Así, mientras el niño no tiene uso de razón, el juicio sensitivo se va realizando por el instinto natural de modo semejante a los animales, dependiendo del temperamento y las pasiones consiguientes. Es evidente, dice Santo Tomás, que la aprehensión y el juicio de la estimativa siguen a la pasión del apetito sensitivo, como también el juicio del gusto sigue a la disposición de la lengua, por donde vemos que los hombres dominados por una pasión no apartan fácilmente su imaginación por aquellas cosas a las que están apegados, lo que recuerda la formidable ponencia del padre Ricardo. Es una situación análoga a la del juicio prudencial, que requiere de la recta disposición al fin que le proporcionan las virtudes morales. Por ello, la inteligencia o recto juicio sobre los particulares realizado por la cogitativa es parte integral de la prudencia. Mas nuevamente hay que recordar que mientras el juicio de la cogitativa no comience a participar efectivamente de la razón superior intelectiva, será la prudencia de los padres la que deberá ir ordenando o educando la experiencia del niño,
tanto respecto de aquellas cosas que irá guardando en la memoria, como sobre todo de aquellas que le presentan como útiles y nocivas. En este sentido, uno de los elementos más relevantes del experimento es el mismo lenguaje del niño. Este comienza a configurarse imitando el lenguaje paterno, aun cuando no comprenda aún el significado de lo que oye. Mas ello permite que el niño designe las cosas según el modo de nombrarlas y juzgarlas los padres. De este modo, el lenguaje del niño, participativo del de sus padres, se integra en su experimentum y sirve de principio para la posterior ordenación que hará con la razón. El segundo ejemplo, dice Santo Tomás, está tomado de los niños, los cuales, cuando empiezan a aprender, enlazan las palabras que pronuncian con la boca, pero que aún no saben, en el sentido de entenderlas con la mente. Todo este experimentum, no obstante, no tiene como objeto exclusivamente el bien sensible externo, sino que se refiere principalmente a sí mismo, dado que la más radical inclinación connatural del alma es el amor a sí mismo. Así, todo este conjunto de percepciones y juicios sensibles configuran en el niño una percepción y juicio respecto de sí mismo, que podríamos denominar con el profesor Martín Echavarría experimentum sui. Se puede deducir de ahí que los desórdenes afectivos en los niños es fácil que se deban a una falsa imagen de sí mismos, un erróneo experimentum. Por eso, como explica Echavarría, para curar a una persona de sus desviaciones caracteriales, para lo cual es necesario hacer ver la realidad como es, el fin y los medios reales para alcanzarlo, es decir, hacerlo prudente, es necesario disolver la falsa imagen o la red de representaciones que se ha hecho de sí mismo y de la realidad.